Hola Anaí Vargas Carvajal, ¿cómo Querido estás? Héctor Daniel Pérez Aguilera, bien, ¿y tú cómo estás? Con el gran pesar de que no alcancé entradas para Bugonia, Ni pero yo. ya va a salir en el cine. Ya este próximo 4 de diciembre, si no estoy errada, ya está nada de salir en cines. no La la nueva película. vimos, no la vimos en el Festival Cine de Morelia, Sí, caray. no, volaron los boletos para esa función, sí era para las más concurridas. Y salía una semana después, yo hice confianza, dije, ay, bueno, la veo la semana que entra y nos la atrasaron casi 2 meses. Pero previo al estreno vamos a hablar un poquito sobre Yorgos Lanthimos, su autor, su Ajá. director, el griego que está causando revolución en el cine mundial, ¿verdad? Sí, el rockstar de Cannes que se Ejé. volvió toda una celebridad en ascenso. De una manera, pues yo digo que sí, justa, porque fíjate que para mí creo que el Yorgos fue como una bocanada de aire fresco también Sí, pues como para el mainstream, ¿no? sí, O sea, sí, con sus inicios más independientes, se ganó, digamos, como a pulso esta reverencia, ¿no? sí. Pero sí se ve como que le costó trabajo con sus producciones locales, por decirlo así, las películas griegas que tiene. Pero sí creo que se volvió una voz potente muy pronto, porque justamente siento que su afán de desmarcarse, ¿no? O sea, como de Ujú. que agarra un género o un tema, una premisa, y la trastoca de alguna manera, yo siento que hasta juguetona, a veces Sí. hasta lo siento medio socarrón, en un cierto trastornado sentido del humor, ¿no? Como que dice, ¿qué pasaría si? Ujú. Y siento que es mucho de ese proceso creativo, de alejarse de la convención a ver qué pasa, ¿no? Pero como Sí. experimental. Sí, ahorita estábamos platicando fuera de cámaras que Yorgos ya puede ser considerado un autor más que un Sí. director a secas. Auteur. Sí, es un director que también, justamente en sus primeras películas empezó siendo, pues, siempre ha sido muy poco convencional, pero al paso del tiempo, sobre todo con su llegada a Hollywood y sus proyectos más mainstream, se fue, digamos, haciendo más digerible para un público muchísimo más amplio, se fue haciendo más dócil, más fácil de ver, y sigue siendo pesado para muchas personas, todavía sigue siendo difícil. Yo me acuerdo cuando salió Poor Things, pues mucha gente se Sí. asustó de todo lo que se veía en pantalla, y eso que ya es de las más fáciles de ver o más accesibles para el público general. Ya es un blockbuster casi, Sí, casi. sí, un blockbuster de arte, podríamos De decir. arte, exacto, Y eso sí. a mucha gente no le ha gustado, que Yorgos se haya, entre comillas, vendido, digamos, al sistema o a Hollywood o a lo comercial o al entretenimiento, pero creo que todavía ha mantenido como ese ligue a sus primeras películas, sobre todo creo que ahorita vamos a hablar más sobre toda su filmografía, pero en Kinds of Kindness creo que todavía regresa más al Yorgos de los inicios, ¿no? Y yo creo que ese Yorgos de los inicios, estaba viendo una entrevista que te comentaba que está muy buena porque en muy pocos minutos explica su filmografía, o bueno, no la explica porque también en entrevistas y convenciones y lugares en los que ha estado se le ha preguntado cosas, claves importantes y nunca las comparte, ¿no? Es como muy críptico, también él quiere serlo, Ujú. porque como que él también nos invita a una reflexión muy personal de los temas que él pone en la mesa y siento que va por ahí muy como en esta secrecía de los temas como el RMF, ¿no? Que Sí. como que nunca lo quiso explicar. Pero regresando a ese Yorgos de inicios que en esta entrevista habla de cómo se dedicaba él. Fíjate, cosa curiosa, se dedicaba a la publicidad, o sea, a hacer comerciales, Sí. y que entonces eso le detonó en él y en cierto equipo con los que se juntaba, pues como que se topaba en el trabajo, Ujú. a hacer algo atrevido, osado, muy radicalmente diferente a la publicidad, y que por eso como que empezó a hacer cine para encontrar esa voz propia. Ujú. Y obviamente, pues, estudió pues cine formalmente, entonces, pues sí, quería hacer cine, pero este chambismo en el que caes cuando nada más estás trabajando en publicidad y Ujú. pues a lo mejor te sientes atrapado porque eres el mercenario, ¿no? Eres el contratado de alguien más que tiene que hacer el tema de alguien más. Tu creatividad está como muy coartada, ¿no? Ajá, muy contenida. Sí. Y es ahí donde hace esta amistad con, ¿cómo? Esfimis Uy, no me pongas a Philippou. hablar griego aquí, pero Bueno, sí, ahí lo podemos googlear ahorita. Sí, Philippou, sí, que se vuelve su guionista, pues como de confianza estos primeros años, y que sí. por eso regresó con Kind of Kindness a trabajar con él, y por eso se siente como este antiguo Ujú. Lantimos, pero era por la mancuerna, porque algo bien sabido también de Yorgos es que no escribe solo, como que Ajá, depende de exacto. un coescritor,
para hacer su Siempre chamba. está inmiscuido en los guiones de sus películas, siempre, digamos, lleva el primer crédito como guionista, regularmente es así, pero siempre trabaja en equipo han sido, creo que me parece, 3 guionistas a lo largo de su filmografía. Sus historias, Yorgos apela mucho al mito, a la metáfora, usa muchísimas metáforas para contar sus historias, por eso para algunos son tan raras, entre comillas, pero siempre siempre enmarcados dentro del absurdismo, de este humor negro, esta comedia ácida, que también sirve como este respiro para el espectador, que tampoco es como un chistorete metido con calzador, ¿no? Es un humor bastante peculiar que permea todas sus historias, que también regularmente se llevan o se desarrollan en contextos muy íntimos, o sea, en una familia, en un círculo muy cerrado, en una casa, en el quehacer de pocas personas o de núcleos muy cerrados que también, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de cada una de ellas. Sí, siempre hay como reglas, como que siempre nos plantea microuniversos. Sí, exacto. Con reglas muy definidas, muy estrictas, casi me resuena mucho la palabra estricto, como que suele ser muy estricto con las reglas de sus mundos. Pareciera, fíjate que a veces hay algunos quienes son detractores del Lanthimos también dicen que es como muy pretencioso en el sentido de que a veces se sienten los guiones como si buscara una premisa muy excéntrica y que las reglas son muy inflexibles para que esa premisa se lleve como una extrapolación matemática hasta un lugar muy extraño. Es como un experimento, o sea, como de guión. O sea, agarras una premisa y dices, bueno, la voy a volver algo súper excéntrico, súper desmarcado de lo real, pero el realismo de la premisa reside en respetar las reglas del mundo que has creado, ¿no? Entonces, si tu mundo es uno donde la gravedad está al revés, entonces todo tiene que actuar en consecuencia de ello, y pareciera un experimento de guión. Entonces, de repente sí se ve como muy de manual, pero como del manual al revés. O sea, como que agarras tu manual de guión y dices, voy a desobedecerle estas reglas, pero voy a respetar estas otras, a ver qué pasa. Sí, claro, porque creo que donde desobedece más Yorgos es en la forma. Porque el fondo creo que es muy claro en la mayoría de sus películas. Él apela mucho al instinto del ser humano. Regularmente vemos muchísimo sexo, vemos el tema de la muerte muy sin tapujos. En su fondo es muy desenfadado Yorgos Lanthimos, no tiene miedo y no busca quedar bien con nadie, pero es en su forma en donde se adecúa, digamos, a la estética, se adecúa como a estas reglas, en donde vemos películas muy pulcras, muy finas, muy bien llevadas, muy bien logradas, que no son soeces a la vista como lo pueden ser en la interpretación respecto al fondo y la historia que nos está planteando, ¿no? Algo interesante de lo que mencionas es que también hay una vena escénica, porque él también estuvo inmiscuido en las artes escénicas, en la danza. Él habla de una compañía de danza-teatro, que a mí me hace mucho clic ese aspecto en su filmografía, porque sus personajes parecieran actuar de una manera como muy de pocas palabras, ¿cómo se dice? Como escueta, como... Ajá, como muy, muy parcos, muy contenidos. Sus cuerpos son como muy rectos, muy, y de repente me remite mucho a las artes escénicas, sobre todo en el teatro del absurdo, en el teatro experimental. O sea, siento que Yorgos trae esa escuela de todo lo que vio ahí, y ahí en esos ejercicios escénicos es muy común que para calentamiento o para exploración o laboratorio les pongan ejercicios así como de absurdos, ¿no? Así de, cómete el alma de tu compañero con una cuchara. Y entonces el actor tiene que, sobre esa premisa, decir, bueno, entonces, ¿cuál es mi cuchara? ¿En dónde reside el alma? Y el actor, digamos que reacciona a una premisa que le da el director, y en esta como improvisación, pero no hablamos de una improvisación mal hecha o simple, sino de una improvisación, digamos, creativa, intelectual, donde el actor se pone como artista. Con un propósito, ¿no? Ajá, como que el actor se vuelve el guionista, pues, de ese momento, no como alguien que nada más recibe un parlamento. Y yo creo que ese es el gran éxito de Yorgos, porque se ha como mantenido en este respeto a esa fórmula de decir, voy a usar, por ahí lo dice en sus primeras películas, reactores. O sea, no actores, sino reactores,
que son estos actores a los que les das justo una premisa y dejas que ellos construyan. Y de alguna manera también, fíjate que es algo interesante, es como si hubiera hecho sus primeras pelis con esta libertad de no actuación, porque también lo menciona que en Alps no hay actores, o sea, hay algunos actores, pero que casi todos eran amigos. Entonces, eso también le da una cualidad de movimiento que yo creo que se enamoró de su propia fórmula. Sí. Bueno, no es que él haya inventado, pero porque hay varios directores que trabajan con no actores, pero yo creo que él se enamoró de esa experiencia como de, le voy a decir a esta persona lo que tiene que hacer y a ver qué pasa en cámara. Y toda esa experimentación le dio esa rúbrica como tan extraña de actuación que tiene. Sí, y pues justamente es apelar al instinto también del actor, o sea, sí va pensando qué va a hacer, pero creo que se deja llevar más por lo que, por la tripa, digamos, ¿no? ¿Y qué te parece entonces si ya empezamos a explorar su filmografía? Vamos a empezar con hay una especie de trilogía, digamos, que son estas 3 películas que él desarrolló y situó en Grecia, películas griegas como tal. La Y. Así es. Bueno, su primera película la dirigió en conjunto, pero su primera película en solitario se llama Kineta, que es del 2005. Trata sobre una recreación de asesinatos. Después vino Dogtooth del 2009, ahorita vamos con ella. Y en el 2011 estuvo justamente Alps, que es también como esta historia o esta trama que se reverbera en The Lobster. Ahorita Héctor va a profundizar en The Lobster, como este modelo de negocio para la compensación emocional hacia otros, pero ahorita vamos a eso. Y creo que es importante profundizar en Dogtooth, que es la película del 2009. Canino se llama también en español. No me hagan decirla en griego, porque de aquí nada de hablar griego más que para decir yogurt y Yorgos Lántimos. Entonces, Canino o Dogtooth. Es una película bastante controversial porque se habla de un presunto plagio al Castillo de la Pureza, la película mexicana de Arturo Ripstein de finales de los 70s. ¿De qué trata Dogtooth? Pues que hasta le mandó una carta, dices. Sí, ahorita vamos a platicar un poquito de la carta que le mandó. Aquí en este caso, en Dogtooth, son los 2 padres que aíslan completamente a 3 hijos jóvenes, adultos, adolescentes entrando a adultez, desde siempre del mundo externo. Entonces ellos crecen en las 4 paredes de su casa, una casa bastante opulente, una casa bastante habitable, digamos, tampoco es que vivieron en un cuartito, que también eso es importante porque Yorgos Lántimos sitúa sus críticas sociales en los mundos... No es el cuartucho de Parásitos. No, para nada. Yorgos Lántimos sitúa su crítica social en los mundos opulentes y ahorita creo que lo vamos a ir descubriendo. Estos 3 chicos crecen pues aislados del mundo exterior, pero sus padres también transforman los significados, transforman el mundo como lo viven adentro de su casa. Por ejemplo, ellos para hablar de café dicen pared, o sea, cuando ellos dicen pared se refieren al café. O cuando la chica pide el teléfono y le da el salero. Y le da el salero, exactamente, sí. O sea, tienen una distorsión cognitiva perpetua, pero absoluta. Entonces, al decir cosas que podría carecer de sentido para nosotros, los espectadores, también uno entiende, ¿no?, que es los significados que les han dado sus padres. Entonces, también sus padres entienden cuando ellos se refieren a ciertas cosas. Sí, hay un encarcelamiento mediante el lenguaje. Sí, porque esto del teléfono también es como, para que no te comuniques, te hago pensar que estos medios de comunicación son otros medios de otro sustento, de otra cosa, ¿no? De alguna manera me hace pensar en países incluso que también son así, que son restrictivos en las búsquedas de Google, que a todo, bueno, se sabe que Google no es tan universal, sino que por país hay como ciertos resultados. Y hay países que de hecho han baneado ciertas palabras, ¿no? Como libertad o revolución o palabras peligrosas que se resignifican o se hace como este diccionario a la medida del país. Entonces, algo así, pero en un microuniverso que podría ser un exponente o una crítica hacia un régimen completo. Sí, y recordamos que El Castillo de la Pureza de Arturo Ripstein está basada en una nota roja aquí en México, o sea, fue basada en hechos reales. ¿Qué pasa? Que hay similitudes no nada más en la historia, sino en varios planos, en varias tomas, estamos viendo prácticamente calcas de aquellas del Castillo de la Pureza. ¿Qué pasa? Que Dogtooth va al Oscar en el 2011, nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa. Y Arturo Ripstein le manda una carta a Yorgos Lántimos diciendo, ojalá que ganemos. Así es. Yorgos habla de que admira bastante, admira mucho a Luis Buñuel, entonces también podemos ver ese tipo de cine, la influencia en su propio cine. Y también hablaba de una admiración a Arturo Ripstein,
pero Arturo Ripstein dice que eso no es admiración, que eso no es escuela, que eso es plagio. Entonces, pues bueno, Dogtooth trae consigo esa controversia a cuestas, pero pues yo creo que siempre vale la pena verlo para entender lo que fue el cine de Yorgos Lanthimos posteriormente. Esa de verdad sí es una película, entre comillas, rara. Ya las que vinieron después, poco a poco se fueron desrareciendo un poco más. Sí, y ahora que hablas de Buñuel, justamente esto que hacía con los actores, creo que también es muy buñuelesco. O sea, de que de repente Sí. los actores de Buñuel tampoco sabían mucho a veces de la historia, no sabían qué iba a pasar y los ponía a reaccionar a los elementos de su entorno. Entonces, siento que en esta temprana época Lanthimos seguramente estaba experimentando y se nota en sus películas griegas, pero justo va encontrando su fórmula, su alquimia y dice, esto me funciona con estas personas. Y también él, convirtiéndose en un autor poco a poco, pues busca repetir actores, busca repetir guionista, busca repetir cinematógrafo o director de fotografía para obtener estos resultados con más control, como que pareciera ser que también da estas libertades, pero a la vez también está controlando esta fórmula para obtener, pues no solo notoriedad, porque también en la entrevista que te comentaba que vi, se nota que también hay este know-how, este saber cómo introducirse en la industria mediante el cabildeo que implica los festivales. Claro. Y todo eso. Entonces yo creo que es una fórmula, pues sí, ganadora que refrescó el mundo del cine de autor, que de repente necesitamos de cada tanto estos autores que son icónicos ya y que esperas en su siguiente película más de esto, más de este estilo lantimosiano. Lantimesco. O lantimesco. Pero sí, creo que al hacerse notorio, es donde en Cannes, gracias a este tipo de festivales, pues se puede dar este salto al mainstream, y me parece que justo es The Lobster donde empieza a tener que él de hecho en entrevista comenta que es la primera vez que tuvo un asistente de dirección que lo estaba cronometrando y que él sintió esto como a un aprisionamiento. Sí, porque se va en sus tiempos. Ajá, sí, entonces sí. como que, Es cierto. como que él lo menciona y hasta su cara cambia, o sea, realmente le molestó eso de la industria a la que se estaba sumando. O sea, él siempre como que se expresa bien de, sí quería estar, pues sí quería llegar a trabajar con más recursos, porque hasta se queja, fíjate, se queja de las ópticas, porque también algo muy interesante en el cine de Lanthimos es su elección de los lentes. De los que lentes. Es muy sonado en Poor Things, y de ahí pues se fue en uno al pasado a ver en La Favorita, los gran angulares. Sí. Fíjate, justo los gran angulares de La Favorita parecieran ser una especie de lo logré, porque él siempre estuvo como muy en Grecia. Se habla mucho de que estuvo como muy, muy limitado de recursos. Sí, porque es una industria muy pequeña, muy Ajá, cerrada. entonces como que no había mucha variedad a elegir, o tenían que inventar monturas para adaptar lentes que no eran de la marca. Entonces todo eso como que lo hizo también creativo. Esta adversidad que te hace creativo, claro. Él la experimenta en Grecia. De hecho, me parece que hace un comentario en Alps de que también fue un tema de dinero o una crítica a que Grecia estaba en una tremenda crisis económica por entonces, y todo eso se refleja en su cine, pero lo hace creativo, o sea, en esta resistencia. Y fíjate que algo interesante, encontré algunos análisis que decían, no, es que Lanthimos corta las cabezas de sus actores para desproveerlos de identidad y cosas así, que porque no hay nombres, ¿no? También en algunos personajes que no tienen nombres. Sí, es cierto eso. Pero luego, cuando veo la entrevista donde se queja de los lentes, dije, es que tampoco tenía cómo encuadrarlos. O sea, le dieron un lente normal y dijo, pues, como era una bronca cambiar de lentes por las monturas que se inventaba, decía, pues, hagamos toda la película en ese lente normal, que son 50 milímetros, y que por más que te hagas hacia atrás no puedes encuadrar a dos personas completas. En Dogtooth hay muchos planos de que son de la cintura para abajo, nada más, y esos son los dos personajes. Pero lo que se me hizo gracioso es esta cosa buñuelesca de que la gente sobreanalizando su cine, no, es que pues es que no podía. Y en realidad era una limitante técnica, pero que buenamente le aporta creatividad a esto. Y claro, a lo mejor sí en su momento dijo, bueno, sirve que la condición de la identidad, bla, 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 pero que todo empiece por una limitante técnica nos enseña mucho. Por eso digo que sí tiene este camino bien andado, donde todo legalmente dice se ganó su lugar de autor, porque
esto es lo que pasa con la cultura en general, con cualquier arte, ¿no? O sea, una limitación que la vuelvas fortaleza, ahí está la clave. Sí. ¿Y a ti te gusta mucho The Lobster? Sí, creo que el Lobster me gusta por el género, porque Killing of a Sacred Deer o La Matanza de un Ciervo Sagrado, por ser de terror, tendría que ser mi favorita, así como de, me gusta el terror. Pero me gusta también mucho la distopía y como el comentario social que hacen de Lobster, porque justo me remite a otro asunto de plagio, ¿no? Que ahora se revivó porque Tarantino salió tarde a decir que se parecía a Juegos del Hambre, a Battle Royale. ¿Con qué pantalones Quentin Tarantino habla de plagios, Cuando sus pelis son también así, ¿no? Un montón de homenajes juntos. un collage de recortes de alguien más. Pero acá lo interesante es que justo en The Lobster yo encontré un poco de Juegos del Hambre o de Battle Royale en esa peli, y ese tipo de distopía social o de esa ciencia ficción más social que no tiene que ver con, o que no necesita naves espaciales o láseres o cosas así, sino que es solamente sobre extrapolar una situación actual y ver cómo se comporta en el futuro. Como que ese tipo de distopías me encantan. Entonces, cuando vi The Lobster, que fue lo primero que vi de él, me llamó mucho la atención como esta elegancia que dices, ¿no? De autor, de que se sentía como, una peli de sci-fi, pero muy social, sin esta parafernalia de costos, de cosas tecnológicas, sino más bien como en este vintage, porque incluso me dio mucha ternura y me sentí muy bonito cuando cuarto de transformación, ¿no? Sí. Y es solo una puerta con un letrero arriba, todo vintage, así, todo bonito. Dije, wow, me encantó. O sea, como que fue mi primer contacto por recomendaciones. De, oye, tienes que ver eso, está bien loco. Y ya sabes, buscando cine diferente, pues caes en The Lobster. El cartel me pareció fabuloso. Es hermoso. Yo cuando vi el cartel y supe que era una peli rara, dije, estoy dentro, y no me decepcionó y quedé fascinado. Los pósters de Yorgos Lanthimos en realidad son arte por sí mismo. The Lobster, ¿de qué va? Es un hombre que es Colin Farrell, en la primera colaboración de Colin Farrell con Yorgos Lanthimos. En esta película es donde se empiezan a cimentar esas duplas que va haciendo a lo largo de toda su filmografía Yorgos Lanthimos, tanto con Colin como con Rachel Weisz, como con Olivia Colman. Es David, el personaje de Colin Farrell, y aquí está lo que nos menciona Héctor, que no hay personajes que no tienen nombre. Tienen hombre que cesea, hombre que cojea, nada más. Entonces llega a es un hotel, ¿no? Un tipo hotel, un resort. Como un resort en el que tienen que encontrar pareja las personas que llegan ahí. Y si no la encuentran en un tiempo determinado, se convierten en un animal. Entonces, cuando llegan a este hotel, hacen el check-in, le preguntan a la persona que llega, ¿en qué animal te quieres convertir? Y es que Colin Farrell dice, quiero ser una langosta, ¿no? De lobster. Entonces encuentra en Rachel Weisz a esta persona con la que él cree que puede forjar una relación, pero pues van a contrarreloj. Y una vez que son convertidos en animales, son tirados al bosque y hay personas que los pueden cazar, Es ¿no? kafkiano también, porque esta es la transformación en animal, de metamorfosis, obvio. Pero también está un cuento de Kafka que se llama El Castillo, si mal no recuerdo, que es como de un trámite burocrático. Muy burocrático todo, interminable. Y me parece que en este absurdo coloca muy divertidamente Lanthimos su humor. Todavía no llega a ese humor negro tan terrible, pero creo que está bastante oscuro también este sentido del humor acá, muy perverso, porque estamos hablando de que volver a las personas animales las despersonifica, pero también hay una cosa de fondo ahí, no solo de marginación, sino como del comentario a lo que está sucediendo con las juventudes, ¿no? O sea, como este rechazo al matrimonio también puede ser una especie de cárcel. O sea, parece una liberación, pero también es como, o sea, te liberas tanto del arquetipo o de la expectativa de lo social, de tu círculo inmediato o mediato, que te obliga casi a casarte, a tener hijos y a tener la familia feliz y bla, bla. Estos comentarios ya existían, pero algo divertido que hace es que también se va al otro lado. O sea, en esta extrapolación que digo que siempre hace, ¿no? Como de a ver qué pasa. Siento que la maleza de su historia crece y se desborda y llega al lado extremo también de los rebeldes, porque también allá se topa con otro sistema inflexible que tampoco deja ser libre al ser humano. No es como una prisión y luego hay otra prisión afuera de la prisión, y por eso digo como kafkiano, porque se vuelve fractal este trámite y esta necesidad de ser libre, o esta necesidad de tener, la voluntad
que parece no ser real o propiamente tuya, sino que siempre está construida por un sistema que está fuera de ti, es lo que hace tan opresivo. Pues yo creo que de ahí para el real todo el cine de Lántimos. Sí, y pues esta Pensé en la fue... favorita, perdón. ¿Mande? Pero no quería adelantarme, pero es que pensé en la favorita y Ah. justo es esa prisión que no se termina. Sí, sí, sí. Justamente eso, que son contextos muy cerrados y todo se desarrolla dentro de ellos, pero el mundo exterior pareciera no existir, como en Dogtooth. Ajá. Y justamente The Lobster fue la incursión de Yorgos Lanthimos a este cine más mainstream, a trabajar con actores pues ya de reconocimiento y de talla mundial. Y como ya costaban, por eso su AD estaba checando el reloj. Y pues obviamente fue la primera colaboración con Colin Farrell, con quien repite. The Lobster es del 2015, 2 años después, en 2017, repite con él en The Killing of a Sacred Deer, que es el sacrificio del ciervo sagrado, se llama en español, bueno, aquí en México. Para mí es el mejor elenco que tiene, y mira que tiene muy buenos elencos Yorgos Lanthimos, Colin Farrell, Nicole Kidman y Barry Keoghan, que para mí es uno de los mejores actores. Me choca esa frase de su generación, pero creo que sí lo es, o al menos de los más jóvenes. Lamentablemente ahorita está muy ofuscado por el glamour de Hollywood y se ha perdido un poquito, pero en sus inicios hacía proyectos como The Killing of a Sacred Deer, en donde hace a este chico trastornado que tiene una relación bastante extraña que nosotros como espectadores no entendemos a la primera, con Colin Farrell, que es un médico exitosísimo, otra vez viviendo en opulencia con su familia perfecta. Estos castillos de Así la pureza. es, de la pureza. Con su esposa, que es Nicole Kidman, que también es Nicole Kidman, es casi que una santa, es una figura inmaculada cuando la ves en pantalla, y sus 2 hijos hermosos también. Entonces es todo perfecto en su vida, todo es intocable, y entonces uno no entiende qué es esta relación que tiene con Barry Keoghan, que es un chavito, es un adolescente de 17, 18 años, va y lo visita al hospital, va y lo visita a su casa, se va metiendo cada vez más en su vida. Uno no entiende del todo por qué, parece como que hay un favor que uno le hizo al otro en algún momento, pareciera como que hay algún tipo de relación romántica en algún momento. Realmente creo que aquí en esta película y en The Lobster, y en general en el cine de Lántimos, hay que dejarse llevar por ciertos momentos, ¿no? No es como tratar de entender qué es lo que nos está queriendo decir, ni buscar explicaciones, sino dejar que pase el tiempo, porque hay un momento en el que vamos a entender por qué está sucediendo todo o para qué está sucediendo todo. Resulta que Barry Keoghan resulta como este verdugo de la familia. No quiero decir en qué termina en caso de que alguien no la haya visto, porque creo que es bastante... Es muy fácil de spoilear. Sí, es muy fácil de spoilear. Creo que es bastante... Vale mucho la pena ver la película y descubrir el final por sí mismo. Es una película de horror en la que Barry Keoghan destaca muchísimo, pero al final, pues digamos, se tiene que llevar a cabo un sacrificio para que Barry Keoghan deje de hostigar a la familia. Y también a medida de que se va haciendo la relación cada vez más cercana, vamos descubriendo los secretos tanto de Colin Farrell como de Nicole Kidman, como de sus hijos. Vamos viendo la dinámica del personaje de Barry con ellos. Conocemos la historia de él con su madre, que es Alicia Silverstone, que Yorgos Lanthimos retoma a Alicia Silverstone, que estaba perdida, se quedó perdida después de Batman y Robin, la pobre, que ya la mencionamos en un episodio. Y creo que vale muchísimo la pena. Voy a hacer un spoiler, es mi favorita de la filmografía de Yorgos Lanthimos. Yo creo que se tiene que ver. No voy a platicar más allá de la mitad de la película, que ya platiqué hasta ahorita. Es porque es la más sangrienta, ¿verdad? Es mucho. Sí, creo que también aquí vemos a un Yorgos que ya lo habíamos visto violento, pero aquí lo vemos en la cumbre de a dónde puede llevar su violencia como director. Como que en esta película también siento yo que confirma su estatus de autor, ¿no? O sea, como en este gran elenco se me hace como una peli fastuosa en este aspecto de libertad creativa, esta limitante de las ópticas, por ejemplo, acá ya empieza a revelar su interés estilístico un poco más, o sea, como que esta la siento ya más en control con la cámara, como que esto ya lo siento que el repta, todos los encuadres son como reptantes. Sí, pero ¿sabes qué? También hay algo que a mí me llama mucho la atención, el zoom, cómo emplea el zoom. Por ejemplo, Emmanuel Lubezki es un enemigo, dice Guillermo del Toro, es un enemigo acérrimo del zoom. Y no, aquí Yorgos Lanthimos lo emplea y lo emplea mucho y creo que queda muy bien, ¿no? Se dice en entrevista que es un homenaje al cine de terror setentero. O sea que sí también a la tarantinesca también, estos zooms
ópticos, no digitales, porque Sí. hoy en día es muy común ver un zoom imperceptible Sí, en encuadres que quieren generar tensión. sí, sí, sí. Pero acá se siente y se nota el zoom, o sea, no es Ujú. imperceptible, es muy perceptible, como la limitante técnica de los 70s. O sea, que Ujú. yo creo que muchos directores en esa década querían esta tensión, pero no había forma de hacer estos zooms tan lentos como hoy en día, porque no había estos ópticas con motorcitos o esta situación Sí. de la postproducción que te puede dar. Entonces yo siento que este homenaje es muy divertido, muy bueno, acertado, porque también siendo una peli como de terror, Ujú. quiso que se sintiera de factura antigua. Y esa parte como de que te decía que van en movimiento todos los encuadres, pero como reptando, Sí. se me hizo muy kubrickiano. O sea, Ajá. también siento que hay algo de kubrickiano en esta película, muy del Resplandor, de estos pasillos del hospital o estas escaleras o Como estos... eternos, liminales, ¿no? Ajá, espacios muy liminales, exacto, como muy lugares que parecen no reales, ¿no? De hecho, él comenta en entrevista que el hospital estaba en construcción y que como que lo dejaron ahí, o sea, por medio de una comisión fílmica que se estaba apenas como estrenando en Cincinnati, como que tuvo muchos beneficios sí, tú graba donde quieras, o sea, como que era demasiado permisivo los permisos y todo. Sí. Perdón por la cacofonía. Era muy fácil obtener permisos. Entonces dice que el hospital estaba nuevo y para su disposición. Entonces tuvo esta gran libertad de explorarlo como si fuera su hotel Overlook para poder lograr esa tensión que vemos y que va, como dices, este personaje inmiscuyéndose como un virus ahí lento, Sí. porque es casi una enfermedad, es como Sí, sí, si sí. Barry Keoghan es como una especie de la máscara de la muerte roja de Sí. Poe, ¿no? Ahí que se va metiendo en la familia poco a poco. Porque vamos viendo cómo también poco a poco sus hijos van perdiendo las habilidades, Ajá. van dejando de poder caminar, van dejando de poder comer, Sí, los enferma. les empiezan a sangrar los ojos. Es que no quiero contar mucho No. para que la vean, pero, o sea, físicamente los empieza a alterar. Y tú Sí. mencionabas al inicio que Yorgos es muy estricto en algunas cosas. Ujú. Creo que en esta película lo vemos sumamente punitivo, además, o sea, recurre mucho a los castigos para los personajes como Ajá. consecuencias a actos que no precisamente tenemos claros ni ellos ni nosotros. Entonces, Ujú. nada más estamos viendo como este festín descarado de violencia que puede Ajá. que a mucha gente no le guste. Es indigesto para alguna Sí, gente. sí, sí, pero yo creo que está muy bien llevado en el sacrificio del siervo Y sagrado. algo que hay que mencionar antes de irnos a la próxima es que se habla mucho de que sí también es como muy griego en su onda de soy griego, así Sí. como Guillermo del Toro de porque soy Soy mexicano. mexicano. El Yorgos también da esta gala o esta carta de amor a su nacionalidad, Sí. haciendo esta película también muy en tragedia griega, o sea, también en ese tono por ejemplo, ahorita que decías, porque no sabemos por qué el malestar de esta familia, Sí. ¿por qué se suceden estas cosas? Pues tú lees un mito griego y en muchas partes los personajes de estas tragedias griegas dicen porque los dioses así lo quieren. Ujú. O oh dioses, o sea, siempre están como echándole la culpa de todo a los dioses, de lo bueno y de lo malo. A ¿no? las Me deidades. enamoré de ti por los dioses. Ujú. Y se me desvivió mi hija por los dioses. Ujú. Y Dios así tengo lo que quiso. hacer esto por los dioses. Entonces pareciera que en esta película está más claro este tema como de que los dioses tienen esta voluntad por sobre toda la humanidad. Ujú. Y de alguna manera tú aceptas, así como público, también Sí. tienes que aceptar esta divina situación que les cae encima y que es ineludible. Ujú. Y la aceptas porque así es. Y entonces Así es. como que aquí Yorgos nos pone esta lección de así se estilaba el teatro griego, ¿no? O sea, tienes que creer en algo, tienes Ajá. que creer, hay mucho de fe en esto. Si no tienes esa fe, no puedes disfrutar la película, tienes que dar por hecho que así es y que así sucederá y que esto les tocó vivir. Y finalmente, pues terminar con el que sí también puede ser una especie de mito de Ifigenia, que para los que entendidos en la Ilíada y la Odisea, pues es como esta hija que tiene que ser un sacrificio tipo Job, en donde tiene que decidir Agamenón entre si su flota está varada porque el viento no sopla o asesinar a su hija para que pueda ir a invadir Troya. Ujú. O sea, por eso el Yorgos en entrevista de hecho lo acepta y dice, sí, es como el mito de Ifigenia, no era la intención, pero ya que vi el paralelismo, le voy a llamar el sacrificio del siervo sagrado a propósito, porque sí tiene que ver con esta situación de mito griego. Entonces esta peli también es como una carta de amor al mito griego, tragedia griega, Sí. con su tinte ahí de
pues sí, de mucha sangre, que yo creo que si uno viera los mitos griegos sin magia, pues efectivamente son muy sangrientos también. Y pues ya como rumbo a la recta final de esta filmografía de Yorgos Lanthimos, empezamos como con las 3 griegas y yo creo que vamos a irnos ya a las 3 más Hollywood, más agringadas, más exitosas, yo creo, entre un público mucho más diverso también, mundial, porque también Sí. aquí, yo creo que a partir de esta película que vamos a tocar a continuación es cuando Yorgos se vuelve popular aquí en México y en muchos otros lugares. Porque ya ¿no? lo era en festivales. Ya, sí, o sea, en círculos como muy cerrados, Sí. también muy cinéfilos, Sí. no voy a decir cinéfilos mamadores, pero sí en cinéfilos pues sí era más conocido, pero ahorita ya le llegó, bueno, a partir de La Favorita Llegó del 2019, a la gente, llegó al pueblo. Llegó al pópulo, sí. A partir del 2019 con La Favorita ya es cuando conquista un público muchísimo más amplio porque recurre... ¿Y con qué pompa de platillo? Recurre nuevamente a Olivia Colman ahora Sí. como la protagonista de su historia, a Rachel Weisz, con quien ya había trabajado con ambas en The Lobster, pero agarra a la que sería el diamante en bruto de lo que sería su carrera, ¿no? Que es Emma Stone, y comienza la gran dupla con la actriz que después se volvió también su productora, en esta historia que habla sobre la reina Ana Estuardo, a principios de 1700. Su tragedia personal en sí, cómo esta reina es, digamos, obligada a tomar este sitio de poder, el cual ella no quiere del todo. Ella vive regodeándose en su propia miseria, de una manera muy cómica, en la que Olivia Colman ganó el Oscar por esta película Mejor Actriz, cuando nadie lo esperaba en ese entonces. Fue en esa época en la que estuvo nominada Yalitza Aparicio por Roma, Lady Gaga por A Star is Born, y todo el mundo pensaba que iba a ser por fin para Glenn Close, pero le toca a Olivia Colman el Oscar a Mejor Actriz por un gran personaje que hace, que oscila siempre entre la tragedia, pero también el humor negrísimo, que creo que aquí también alcanza su cumbre en Yorgos Lanthimos. Y esta relación lésbica que tiene con Sarah Churchill, que es Rachel Weisz, cómo Sarah Churchill también a través de esta relación que tiene con una mujer tan vulnerable y tan perdida en sí misma, toma el poder y realmente es la que toma las decisiones políticas. Es una maestra de la manipulación. Exactamente, y justamente ese es más o menos el tema de La Favorita, la manipulación y el trepar socialmente, porque poco tiempo después llega esta... La trepadora. Es la verdadera trepadora. La usurpadora. Referencia de tío, ya salió el chiste Referencia de tío. Esta prima, la prima pobre, digamos, de Sarah Churchill, que fue perdida en una apuesta por su padre, la pobre. Y que llega oliendo a estiércol. Porque sí, o sea, desde la entrada del personaje de Abigail, que es Emma Stone, se ve hacia dónde va y de dónde viene el personaje. Empieza a convivir con toda esta gente, llega al palacio, le dan trabajo como sirvienta, tiene los remedios, las curas herbolarias para aliviar los dolores corporales que tiene la reina Ana Estuardo, que recordemos, ella tuvo muchísimos embarazos y ninguno se logró, los compensa con conejos, con conejitos, entonces la vemos jugar como niña chiquita con los conejitos. Sí, no maduró. Pues, a lo largo de la película, entonces sí, así, ¿no? es un personaje que es como una niñota grandota, pero que está muy llevado otra vez por el impulso, ¿no? Tanto el sexual como la pulsión y demás. El placer, porque también los dulces, ¿no? Lo lúdico y demás. Emma Stone la conquista a través de este tipo de atenciones, y entonces con Sarah Churchill, que es Rachel Weisz, pues se pelean por ser la favorita de la reina, ¿no? Y empieza como este dilema político que es sumamente divertido, es precioso de ver. Aquí es donde vemos también el estilo visual de Yorgos Lanthimos tomar un escalón más arriba. Vemos los grandes angulares que nos hacen ver como estas grandes pinturas que están distorsionadas. Y yo tengo una pregunta para ti, Héctor. Recordemos que Héctor es cineasta. Es muy temprano. Sí, es un representante del arte del arte audiovisual michoacano. Se dice mucho que esta película fue fotografiada única y exclusivamente con luz natural. ¿Eso es posible o nos quisieron ver la cara de estúpidos? Yo creo que esta película es como el Barry Lyndon de Lanthimos. O sea, si Kubrick tuvo su Barry Lyndon, dijo Lanthimos, porque yo no. Entonces siento que también es como una especie de capricho estilístico interesante, porque hay esta necesidad de mostrarse también. Yo siento que en estas limitaciones que vivió en sus primeros años, haciendo videoclips y cosas de arte y cosas de publicidad,
Pues también yo creo que llegó a un punto en el que dijo, bueno, estoy conquistando la industria, estoy siendo bueno en lo que hago, se siente confiado y siento que aprovechó esa confianza para que en esta muy fastuosa película, muy superlativa, ¿no? Sí. Visualmente hablando, porque iba a tener a su disposición estos castillos, estos salones que son preciosos y todo este vestuario incluso exagerado, o sea, siento que hizo una investigación, pero luego también en esta extrapolación, no me voy a cansar de decir esa palabra, porque siento que la palabra de hoy es extrapolación. Y así la pones aquí, Valdo, Como extrapolación. Esa extrapolación, pero ahora en la exageración, sí. Ya no en las actuaciones o en las premisas, sino en lo visual. O sea, como que siento que toda la exageración que estaba en manos de los actores ahora lo pone en dirección de arte. Sí, sí, sí. Y creo que esta exageración también invade el tema de la iluminación, porque dice, quiero que... Él habla en entrevista que lo que quería era libertad, libertad de movimiento, porque como quería usar estos grandes angulares mucho, decía, no quiero que estar restringido a que ya me moví tantito y hay un tripié, ¿no? Sí. Entonces él dice, quiero que no haya luces y que todo sea luces prácticas. O sea, él explica que sí hay iluminación, o sea, no fue luz de día y velas como que Kubrick en Barry Lyndon. Está la historia de que él mandó incluso a desarrollar una óptica especial que la NASA para los telescopios y no sé qué hizo unos cristales que dejaban pasar mucha luz, que por eso pudo hacer estas imágenes con solo luz de velas, lo cual en esa época incluso era mucho más difícil que ahora, porque hoy tenemos los sensores digitales que pueden lograr ciertas... impresiones de imagen con muy poquita luz, ¿no? Sí, sí, sí. Pero imagínate en tiempos de Kubrick, o sea, por eso creo que este es el Barry Lyndon de Lanthimos, porque él también se pone esta premisa y dice, sí, vamos a iluminar, pero creo que más que ser un tema como de Kubrick, de purismo, es que porque la época, no sé, amerita que la luz sea muy no eléctrica, creo que él también habla de una libertad para mover sus grandes angulares. O sea, y tú ves cómo hace estos white pants, estos paneos de látigo, para seguir a los personajes dentro del castillo, incluso casi Wes Andersonianamente, ¿no? O sea, puede ser. Y de repente, ¡fum!, white pan al otro extremo de la habitación donde está sucediendo otra cosa. Entonces yo creo que más fue una libertad y ritmo, porque también él, como ya mencioné, pues él ya estaba medio como también de, lo malo de Hollywood o lo malo de este mundo es que me están carrereando. Y él quería desarrollar esta cualidad de movimiento, estos diálogos con calma. Aquí ya ensaya más con sus actores, ya no los deja ser tan libres. Pero sí improvisan de repente, se nota en algunos momentos, pero sí como que él quiere más control y eso le implica estar pensando menos en el montaje o en la puesta en escena. Sí, de hecho, algo que yo notaba mucho en la propuesta visual que se ve en la favorita es que hay momentos en los que los grandes angulares parecieran ser cámaras de seguridad que nos están permitiendo ver lo que está ocurriendo al interior de los cuartos, ¿no? Con también esta estética redondeada que se ve en las orillas. Y también hay muchos planos que son... Él recurre muchísimo a la contrapicada, pero también deja muchos espacios de negativo, ¿no? Como muchos espacios vacíos entre los rostros de las actrices. Entonces, hay como mucho vacío alrededor de ellas y creo que eso también tiene que ver mucho en cómo plasma la psicología de los personajes de esta historia, que nunca busca ser una biopic, nunca busca ser una historia apegada a la realidad de Ana de Estuardo, pero sí toma como esta estructura histórica y este contexto, estos datos para desarrollar la ficción, ¿no? También hay actores como Nicholas Hoult, como Joel Alwyn, que también le hacen una contraparte muy buena a las actrices. Nicholas Hoult, que creo que es uno de los mejores actores también que hay en este momento de los jóvenes. Y pues ahí está la favorita, que también está dentro de mis favoritas, de Yorgos Lanthimos. Sí, yo creo que regresando a los temas comunes de Lanthimos o los que ya le están generando una impronta, una rúbrica, es justo este aprisionamiento. Y voy a conectar con lo que decía al principio o hace unos minutos, porque justo creo que otra vez hay un diálogo muy clave de Emma Stone, del personaje de Emma Stone, que dice que está recién casada y, y bueno, y también el tema del sexo, que siempre parece ser como muy incómodo o muy mecánico. O sea, incluso en su noche de bodas es como totalmente desprovisto de alma, desprovisto de interés. O sea, siempre
eso se vuelve muy contractual en las películas de Lanthimos, ¿no? Es como, Sí. como si no hubiera un goce, un placer. No hay conexión emocional. No hay conexión emocional, es una cosa así como muy de trámite. Sí, burocrático muy también. burocrático otra vez, exacto, es como burocrático. Y contractual, porque solamente es para cerrar el trato, ¿no? En El sacrificio del ciervo sagrado hay una escena Ajá. también en la que Nicole Kidman se pone en la cama para Ajá. que Colin Farrell llegue y ya. Exacto, entonces es como si, bueno, eso ya, el Yorgos tendrá que ir a terapia o algo. Pero acá a lo que iba, más allá del tema que es muy interesante y que yo creo que lo exploremos más en Poor Things, Sí. a explorar en temas de eso es como, Explorar ya, eso, ya ¿no? suena incómodo, porque es lo que también quiere ser Yorgos, incómodo, ¿no? Sí. Pero acá a lo que iba es que el diálogo de Emma Stone aquí es que por más que se esfuerza en este ascenso, como Barry Lyndon también, que también busca ser un caballero y que también viene de abajo, por eso digo que es como muy Barry Lyndoniana a mi gusto, también creo que hay ese diálogo dice, pero siempre que ya estoy a punto de salir de este laberinto de mi vida, algo así, hay otra pared. O sea, como que siento que toda la peli también encapsula de una manera muy genial y con esta estilística ya muy libre y muy increíble, muy se ve mucha producción y todo, pero pareciera que Lanthimos también de alguna manera está como en una búsqueda personal. Sí. En su propio cine hay este aprisionamiento. O sea, es como, ya estoy en Hollywood, ya estoy en las grandes ligas, pero sigo estando un poco aprisionado porque también tengo que hacer esta chamba que me encanta, pero que no es tan mía y siempre busca hacer la suya. Entonces, al igual que el personaje de Emma Stone, pareciera que yo me los imagino a los dos platicando de esto y a lo mejor llegando a estas conclusiones de tenemos esto en común, ¿no? Porque Emma Stone también ha demostrado estar como muy siempre al margen de la industria. O sea, ha estado en películas super blockbusters, super famosas y muy, muy mainstream, pero también siempre tiene como esas ganas de hacer cosas artísticas extrañas. No sé, como su serie esta de Paramount Plus, ¿cómo se llamó? Problemista también. Ha fungido mucho como productora. De hecho, bueno, para mí Emma Stone es una de las mujeres más inteligentes que hay ahorita en la industria de Hollywood porque ha sabido moverse. Y creo que eso se ha notado también en la elección de personajes que ella ha tomado, pero también en los proyectos en los que ella no participa frente a cámara, pero que está inmiscuida en la productora ejecutiva. Que yo creo que, bueno, en La Favorita, Yorgos toma a Emma Stone como parte de su elenco, pero si lo vemos ahorita, yo creo que es Emma Stone la que termina ahora siendo cabecilla de Yorgos Lanthimos, y ella como productora. Yo creo que ya podemos pasar a la siguiente película, que es Poor Things, la película del 2023, que yo creo que también ya reventó a Yorgos Lanthimos en un nivel de popularidad muchísimo más grande del que habíamos visto hasta el momento de La Favorita, y que también le llega a un público muchísimo más, de manera más comercial, ¿no? Incluso de entretenimiento. Otra vez repitiendo con Emma Stone. Ya habíamos hablado de Poor Things en el programa, en el episodio de Frankenstein, que pues sí, es una novela adaptada de Alasdair Gray, de inicios de los 90s. En La Favorita, justamente, Yorgos hace dupla por primera vez con Tony McNamara en el guión y repite en Poor Things, vuelve a llamar a Emma Stone, ahora recluta a Willem Dafoe, a Mark Ruffalo y emprende este viaje desenfadadísimo sobre la liberación femenina de alguna manera, metafórica y literalmente. Esta frankensteinita. En la que también el tema del sexo es fundamental, y ese mecanismo con el que emplea o con el que aborda el tema también es explorado desde diversas aristas, ¿no? Y otra vez contractual, porque cuando empieza a tener su aventura como servidora, le explica esto al marido, o sea, le dice, perdón, pero tengo que hacer dinero, ¿no? O sea, si quiero vivir bien, que es otro tema siempre con la clase, ¿no? Esto que decías de tener ciertos privilegios implica sacrificios, ¿no? Sí. Entonces ella también empieza a sacrificar por mantener su privilegio, porque incluso cuando los vemos supuestamente pobres, traen unos vestuarios pues carísimos, ¿no? Y no es lo mismo ser pobre ahí en París que en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Exacto. Y también creo que aquí estamos viendo ya un Yorgos con un presupuesto muchísimo más amplio. Yo creo que es un Yorgos ya engolosinado consigo mismo, pero en este caso, por ejemplo, a diferencia de Damien Chazelle con Babylon, por ejemplo, o con lo que vi con Ari Aster en Beau is Afraid, que también ya eran directores que ya tenían muchísimo más dinero para hacer sus películas, pero que
En mi opinión, nada más se dedicaron a presumir cuántos juguetitos habían podido comprar con ese Ándale. presupuesto. Aquí creo que Yorgos Lanthimos encausa muy bien ese incremento presupuestal que tuvo y ese mayor apoyo, y lo encausa para contar la historia de una manera en la que también Emma Stone quería. Entonces ahí creo que ya es Emma Ujú. Stone la que toma las riendas de los proyectos de Yorgos Sí Lanthimos. se siente coautoral, porque Sí, fíjate, todo lo que aporta Emma en términos de actuación es es también, brutal Emma Stone ahí. es brutal, pero ahora imagínate ese trabajo tan intenso que vemos en pantalla, que lo vemos como, para algunos se les ha de haber hecho exagerado y demás, pero bueno, es que es el tema, el tono fársico de Lanthimos No también, podía ser de otra manera. es distópico, es fársico, entonces ya, ahí está, Ujú. ¿no? Entonces, si no sentiste que algo estaba descolocado, es porque, pues, Lanthimos así quiere, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Emma Stone aporta su gran memoria corporal. O sea, algo que yo no Sí. sabía es que esta película fue también, bueno, como casi muchas o casi todas las películas, como se hacen en desorden, Ajá. pero acá Lanthimos dice, es que acá tuvimos que mudarnos varias veces de locación y de país. Entonces, como que para lograr todos los sets y las cosas, porque a diferencia de La Favorita, donde prácticamente son locaciones con esta libertad de movimiento y todo con luz natural o luz práctica, que es cuando pones lámparas, pero que parece que es el sol o que parece Sí. que son luces como justificadas pues por la historia, por decirlo así, diegéticas. Acá todo lo contrario, dice, acá quiero que se vea hiper estilizado, hiper falso, todo es estudio, todo vamos a construir, todos son sets, todos son iluminación, incluso usó pantallas LED, o sea, todo este trucaje visual que pareciera ser tan restrictivo, aún así, Emma Stone saca el personaje en desorden, o sea, tiene que actuar como la Bella Baxter adulta, la Bella Baxter niña, la Bella Baxter adolescente en diferentes momentos del rodaje. Entonces tuvieron que crear un sistema de etapas de Bella Baxter para que Emma supiera en qué momento, qué palabras ya había aprendido, cuáles usar mal, qué movimientos ya había aprendido, cuáles Ujú. movimientos hacer mal, cómo bailar, cómo caminar. Entonces el trabajo es minucioso y creo que eso es lo que aplaudimos todos en esta película, que es un despliegue de dos grandes autores, ¿no? O sea, ella se lució como actriz, como diciendo, miren todo lo que puedo hacer, Claro. toda la memoria corporal, cualidad de movimiento que puedo memorizar y trabajar en este desorden visual, incluso de ópticas, porque también las ópticas influyen en la actuación de los personajes. O sea, no es lo mismo actuar para estas lentes súper cerradas, Ujú. donde los microgestos, ¿no? Y todo eso Sí, importa. Y los grandes angulares, que acá ahora son más angulares. sí. Por eso parece como esto que dices, como el efecto secuela de tengo más dinero. Entonces ahora es más angular al grado de que es ojo de pez, ya totalmente un círculo en la pantalla. Que a mí se me hizo delicioso verla en cines por eso, porque Es tenías el... espectacular verla en cines, además. Y sí, Sí. o sea, el trabajo de Emma Stone, sí, yo no puedo definirla de otra manera que no sea de una bestia descomunal que se Ujú, desprende completamente de sí misma. Y pues le valió el Oscar a Mejor Actriz, ¿no? Su segundo Oscar con ujú. 35 años apenas, me parece. Y repite con ella en Kinds of Kindness, que también Ajá. ya para ir cerrando, porque ya nos están corriendo de aquí, ya nos están aventando, nos están cerrando las puertas. No cierran las puertas. Kinds of Kindness, que es este tríptico de 3 historias diferentes en las que repite como una antología, ¿no? Dentro de una sola película. Bueno, algo importante de Kinds of Kindness, que en inglés funciona bien, en español Kinds no of tanto, Kindness, tipos de porque sería gentileza. como tipos de tipeza, ¿no? Kinds of Pues kindness es como gentileza también, Sí, sí. sí, pero es como por eso digo que el juego de palabras funciona mejor en inglés. Es Sí. justamente una especie como de un tríptico ensayo, yo diría, como un Ujú. ensayo en 3 etapas sobre temas que a Lanthimos le han importado en toda su filmografía y parece ser como si quisiera regresar en esta nostalgia de, mis inicios, Sí, porque se siente como este viejo Lanthimos por el regreso de Philippou en el guión, también que él mismo menciona de, no, pues ya había estado trabajando acá con McNamara, entonces quise regresar a este Yorgos más griego. ujú. Por eso muchos sintieron esta película más extraña. Si venían de ver La Favorita y luego Poor Things y luego ven Kind of Kindness, pues no se siente Sí, bien. no se siente como tan coherente, ¿no? Con lo que venía haciendo. Pero algo interesante acá es que siento yo que la reflexión se vuelve más sistemática
O sea, como que no entiendo yo de entrada por qué el tríptico, pero puedo entender que es una especie de, otra vez, de esta búsqueda en la forma, como un chef que ya emplató así, ya emplató asá. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si emplato en estos 3 tiempos, pero el mismo tema? Sí. Entonces, siento que eso hace, porque el hecho de que los actores repitan, pero que salgan en los 3 mediometrajes, pero con diferentes personajes, es otra vez muy Buñuel. O sea, es el oscuro objeto del deseo, donde Buñuel usa, al revés, usa mismo personaje con diferente actriz y no explica por qué. Acá Lántimos hace mismos actores con diferentes personajes. Él en entrevista menciona que no quiso presentar la película en un montaje paralelo o alterno para entrelazar las historias, sino que las quiso delimitar bien porque dijo, ya sería demasiado pedirle al público que además recuerde cuándo el actor es tal personaje y cuándo no, por cuestiones de vestuario o cuestiones de lenguaje. Entonces imagínate lo que hubiera sido indescifrable. Sí, además cuenta repite Emma Stone como protagonista de tanto de las 3 historias y adquiere al que también yo creo que ha trabajado con muy buenos actores masculinos, Yorgos Lanthimos, Jesse Plemons, que también para mí yo creo que ahorita el mejor actor que tiene la industria de Hollywood, a lo mejor, no sé si estoy sola en este barco, pero pues para mí lo es. Jesse Plemons, que también es marido de Kirsten Dunst, para quien la ubique más a ella. Emma Stone, Willem Dafoe y Margaret Qualley, que en ese entonces estaba en su etapa previa a La Sustancia, ese gran año que tuvo Margaret Qualley. Y a través de ellos 4 nos va contando estas 3 historias diferentes y justamente les da como estos diferentes looks también a ellos dentro de cada una de las historias. Entonces sí los podemos diferenciar bien entre una y otra. ¿Cuál es tu favorita de esas 3? A mí me hubiera gustado ver la segunda historia hecha una sola película. Sí, fíjate que a mí por la temática sobrenatural y demás me encantó la de la secta, la tercera. La tercera. Pero creo que también el mensaje se cohesiona de alguna manera si lo piensas en términos de como estas lecciones lantimonianas que quiere dar de cómo funciona lo social, cómo te orilla lo social a hacer cosas que no estás dispuesto. O sea, como que repite los temas de sus otras pelis. Yo lo siento como una especie de culminación, como si a lo mejor él dijera, pues por si sí o por si no, voy a hacer esta coda. Es como el Frankenstein del Toro, voy a cerrar este ciclo de exploración, porque se siente ya sobreexplorado. O sea, como que ya hemos visto a sus personajes hacer lo mismo una y otra vez. Y en Kind of Kindness siento que eso sucede. Para mí no es mi favorita de Lántimos, es muy buena, pero siento que pasa esto de ya me estoy repitiendo. Dura 3 horas, además no es fácil. Para mí fue súper divertida, la verdad, yo la gocé mucho en el cine, pero sí no es fácil o sea, sí, de por sí Lántimos dividía opiniones, con Kinds of Kindness sí creo que se dividió como el mar de Moisés prácticamente en extremos, ¿no? Pero lo cual también nos asegura que él sigue en este desobedecer, en esta experimentación, lo cual es bueno. Y ahora viene Bugonia, que no la pudimos ver en el festival, igual con Emma Stone y con Jesse Plemons protagonizando. ¿Qué esperamos de Bugonia? Pues ciencia ficción, otra vez la antimonesca. Creo que va a ser interesante ver cómo aborda algo además que ya pareciera ser que es el primer como remake que va a hacer. O sea, esta película que era de ciencia ficción ahora en sus propios ojos y toda la textura actoral que tiene otra vez repitiendo también actores. Pues yo creo que va a ser muy... Sí la quiero ir a ver, o sea, sí está siendo una sensación Lántimos en el cine de autor, entonces hay que verla, o sea. Poor Things fue la primera adaptación literaria que hizo Lántimos, ahora Bugonia es el primer remake de una película surcoreana del 2003, en el que una ejecutiva muy poderosa, que es Emma Stone, es secuestrada, tomada cautiva, podríamos decir, por Jesse Plemons porque la creen una alienígena. Entonces, ya se estrenó en muchos lados del mundo, el personaje de Emma Stone ha causado mucha sensación, otra vez, está rumorada para el Oscar. Se rapa, tiene una transformación física impresionante, entonces al menos yo sí puedo esperar un muy buen trabajo de Emma Stone. No creo que esté al nivel de Poor Things, porque no creo que un trabajo muy próximo de Emma Stone vaya a estar al nivel de Poor Things. Yo creo que va a tener que pasar muchísimo tiempo para verla
explorando y llegar, no porque ella, o sea, no me parece mala actriz, sino porque no siempre, no tan seguido te llegan ese tipo de oportunidades. Y cosa técnica interesante, Poor Things iba a ser filmada en Vistavisión, Uf. pero porque la calidad del grano, el contraste que te da Sí. ese material, pero dice Lanthimos que no lo hizo porque era muy ruidosa la cámara. Entonces, algo interesante de ver en Bugonia, que por eso la espero ver en cines, que sí es muy comentario de cinéfilo mamador, es ver Está hecho que en esta sí Vistavisión. fue hecha en Vistavisión, porque dice él, conseguí una cámara no tan ruidosa Ajá. para hacer la película, porque él ya tenía ganas de hacer algo así. Y otra cosa interesante es que menciona en entrevistas que los decorados de Bugonia fueron hechos como a este nivel ya otra vez kubrickiano, Ujú. de que construyeron hasta lo que no se ve. O sea, Sí. que el interior de los cajones tiene detalles, que cosas que ni salen en la película, pero que los hizo para que los actores tuvieran con qué trabajar. La información. Entonces pareciera que otra vez está regresando a este Lanthimos teatral, en donde dice, te voy a poner un dispositivo escénico y úsalo para que tu personaje tenga más profundidad. Veamos si le salió Sí. el experimento bien. Hasta ahorita los comentarios han sido mayormente buenos, entonces parece como que sí le atinó en esta ocasión y pues la vamos a ver, ¿no? Ya el 4 de Sí. diciembre está en cines. ¿Algo más que agregar sobre Yorgos Lanthimos? Pues nada, que... ¿Tu favorita? La favorita. Favorita. Pues la favorita, ¿no? No. Para mí, creo que me sigo quedando con The Lobster. Ok. Me causó muy buen rollo este tema del amor. Y el Ajá. final de The Lobster me pareció muy, muy, muy emocionante. O sea, me tuvo al borde del asiento en todo momento. Ajá. Y al final también. Y eso creo que es lo que encuentro muy maravilloso, como la posibilidad de que tu moral y tu historia personal sea la que define qué es el amor para ti. Se me hace como muy genial. Muy genial el tema de... Y bueno, es cuando explora más el tema del amor en estas situaciones como sociales actuales. Me parece que envejecerá muy bien, además. Ok, para mí sigue siendo The Killing of the Sacred Deer, sobre todo por los trabajos actorales de sus tres protagonistas. Sí, Barry Keoghan. Principalmente Barry Keoghan. Y pues ya, se acabó el especial de Yorgos Lanthimos. Veamos Bugonia, 4 de diciembre en cines. Héctor Daniel Pérez Aguilera. Anaí Vargas Carvajal, muchas gracias por platicar cosillas de cine aquí en el podcast Exterminador, hecho en Fotoviva, hecho por Revista Revés. Gracias.